Clara May Sutton no bajó de aquella diligencia como una mujer que llegaba a un pueblo nuevo. Bajó como alguien que acababa de enterrar su vida anterior, sin tumba, sin flores y sin nadie que llorara por ella. El viento de Hardin Creek, Wyoming, le golpeó el rostro con polvo seco. Clara apretó contra su pecho una pequeña caja de madera, como si dentro llevara oro, una carta secreta o el último recuerdo de alguien muerto. Pero no era oro, era masa madre. Un frasco vivo, antiguo, burbujeante, heredado de su abuela. Y en ese momento, para Clara, aquella masa era más fiel que cualquier ser humano que hubiera conocido. El conductor arrojó su baúl al suelo sin cuidado. «Fin del camino, señorita», dijo. «¿Está segura de que este es el lugar?» Clara miró la calle principal. Casas viejas, ventanas sucias, hombres apoyados en postes, mujeres mirando desde las puertas, y todos observándola con esa misma expresión que ella conocía demasiado bien. La mirada que no pregunta quién eres, solo decide cuánto vales. Clara tenía 34 años. No era delgada, no era delicada, no era el tipo de mujer que los hombres miraban con ternura en los bailes. Y durante 3 años, su esposo Edmund se había encargado de convertir su cuerpo en una condena. Demasiado grande, demasiado torpe, demasiado visible, demasiado ella. Pero aquel día Clara no bajó la mirada, porque la mujer que había salido de Boston en mitad de la noche ya no tenía fuerzas para seguir rogando por permiso para existir. «Sí», respondió. «Estoy segura». Mentira. No estaba segura de nada. Solo sabía que volver atrás era imposible. La diligencia se alejó dejando una nube de polvo y Clara quedó sola con un baúl, una caja de madera y un telegrama doblado en el bolsillo. Hank Dyer, Rancho Hardin. Se necesita cocinera. $50 al mes. Habitación y comida. Eso era todo. Ninguna pregunta sobre su pasado. Ninguna pregunta sobre su apariencia. Y eso había sido suficiente para hacerla cruzar medio país. Caminó por la calle principal con el baúl pesándole en los brazos. Entonces escuchó la primera risa. «Dios mío, ¿esa es la nueva cocinera?» Otra voz respondió. «Con una mujer así, el rancho no necesitará mula». Las risas se abrieron como cuchillos. Clara siguió caminando. No se detuvo. No giró. No les dio el regalo de verla sangrar por dentro. Había aprendido que algunas personas no quieren respuestas. Quieren reacción. Quieren ver el momento exacto en que sus palabras te atraviesan. Y Clara May Sutton ya había sido atravesada demasiadas veces. El rancho apareció al final de un camino largo, rodeado de cercas vencidas y hierba crecida. No parecía un hogar, parecía un lugar que había dejado de esperar algo bueno. La casa principal era grande pero cansada. La pintura caía en escamas. El granero estaba torcido. Las ventanas tenían ese aspecto triste de los sitios donde durante mucho tiempo nadie ha reído. Un hombre salió del granero. Hank Dyer, alto, ancho de hombros, rostro endurecido por sol, frío y años de trabajo. Pero lo primero que Clara notó no fue su tamaño, fue su tristeza. No una tristeza ruidosa, no una tristeza que pide compasión. Era una tristeza vieja, instalada en sus huesos, como una sombra que ya no necesitaba moverse para estar presente. Hank la miró. Durante un segundo, Clara esperó el mismo juicio de siempre. Pero él solo dijo: «¿Usted es la cocinera?» «Panadera», corrigió ella. «También cocino». «Limpio». «Trabajo duro». Y no causó problemas. Hank estudió su rostro. Sus ojos bajaron brevemente hasta la marca amarillenta cerca de su mandíbula. El resto de un golpe que el tiempo todavía no había borrado. Pero no preguntó. «Todavía no». El telegrama decía $50 al mes. «Y habitación». «Si hace bien el trabajo». «Entonces haré bien el trabajo». Algo en la mirada de Hank cambió apenas, como si no esperara una respuesta firme. «Sígame». La cocina del rancho estaba destruida, no desordenada, destruida. El horno tenía grasa quemada de meses, había platos acumulados, trapos sucios, harina abierta, azúcar endurecida, ratones en los rincones y un olor agrio que se había metido en la madera. Clara dejó su caja sobre la mesa. La abrió con cuidado. La masa madre seguía viva. Burbujas pequeñas subían despacio, tercas, silenciosas. Clara respiró. Si aquello podía sobrevivir al viaje, ella también. «Necesitaré harina nueva», dijo. «Sal limpia. Azúcar en recipientes cerrados. Trapos. Jabón. Y nadie comerá nada de esta cocina hasta que yo la haga decente». Hank parpadeó. Probablemente esperaba lágrimas. O quejas. No una lista de órdenes. «Cocinará para 3», dijo. «Para mí, para Boyd y para mi hijo». Clara levantó la mirada.
¿Qué edad tiene su hijo? La mandíbula de Hank se tensó. 8. Hubo una pausa extraña. Pesada. No le hable. Clara lo miró en silencio. No intente acercarse a él. No intente hacerlo sonreír. No le pregunte nada. Él no habla. ¿No habla? No ha dicho una palabra en 2 años. El aire de la cocina pareció enfriarse. ¿Cómo se llama? Eso no le importa. Clara sostuvo la mirada. Si voy a cocinar para un niño, al menos debo saber su nombre. Hank apretó los dientes. Ethan. El nombre quedó suspendido entre ellos. Ethan. Un niño de 8 años que había dejado de hablar. Su madre murió de fiebre, dijo Hank al fin con una voz sin vida. Después de eso, él se quedó callado. Los médicos no supieron qué hacer. Yo tampoco. Así que solo le pido una cosa, déjelo en paz. Y salió. Clara se quedó sola. Miró la cocina, luego sus manos. Manos grandes, fuertes, agrietadas. Las mismas manos que Edmund había llamado feas tantas veces. Pero aquellas manos sabían salvar cosas. Así que Clara se arremangó. Y empezó. Durante 7 horas limpió como si estuviera peleando contra todos los fantasmas de aquella casa. Restregó el horno hasta encontrar el hierro bajo la grasa. Tiró harina contaminada. Sacó ratones muertos. Lavó platos. Hirvió agua. Raspó mesas. Abrió ventanas. El polvo salió. El olor cambió. La cocina respiró. Cuando Boyd Sullivan entró buscando comida al mediodía, se quedó quieto en la puerta. «Santo cielo», dijo. «Esto parece otra casa». Clara no levantó la vista. «Es la misma. Solo estaba enterrada». Boyd sonrió. Era más joven que Hank, con ojos vivos y una manera de hablar que llenaba los silencios sin hacerlos incómodos. «Soy Boyd». «¿Algo así como el capataz?» «Algo así como familia. Algo así como el hombre que come lo que haya y no se queja». «Eso lo veremos». Clara le sirvió frijoles calientes, pan simple y café. Boyd probó el primer bocado y se quedó callado. Luego miró el plato como si acabara de encontrar religión. «Señora Sutton, si cocina así todos los días, este rancho acaba de cambiar de suerte». Clara casi sonrió. Casi. Esa noche, después de preparar la cena, dejó un plato pequeño sobre la mesa. Carne, pan, un poco de leche tibia. No llamó a Ethan, no preguntó por él. Solo dejó el plato allí y siguió limpiando. Minutos después escuchó pasos, muy suaves. Un niño apareció en la puerta. Cabello oscuro, rostro serio, ojos demasiado adultos para 8 años. Clara no lo miró directamente. Sabía algo sobre los seres heridos. Si los miras demasiado pronto, huyen. «Hola», dijo con voz tranquila. «Soy Clara May. Estoy cuidando a mi masa madre». El niño no respondió. Ella levantó el frasco. «Mira, ¿ves las burbujas? Eso significa que está viva. Mi abuela decía que algunas cosas pequeñas pueden sobrevivir más que las grandes si alguien las alimenta todos los días». Ethan miró el frasco. No habló, pero no se fue. Y para Clara, eso ya era una respuesta. «Hay un plato en la mesa», dijo ella. «Por si tienes hambre». Siguió lavando. Escuchó la silla moverse. Escuchó el silencio de un niño comiendo con cuidado. Y no dijo nada, porque a veces el amor empieza exactamente así. No con abrazos, no con discursos, sino con un plato caliente dejado en una mesa, sin exigir nada a cambio. Entonces la voz de Hank llegó desde el pasillo. «Ethan, a tu habitación». La silla se movió rápidamente. Los pasos desaparecieron. Hank entró. Le dije que no le hablara. Clara secó sus manos lentamente. Él entró en la cocina. Yo hablé de masa madre. No le pedí nada. No entiende. Entiendo más de lo que cree. Hank la miró con dureza. No quiero que se encariñe. ¿Con nadie? Silencio. La pregunta había dado en algo profundo. Hank bajó la mirada hacia sus manos. Las personas se van. Clara pensó en Boston. En una puerta abierta en mitad de la noche. En un tren. En un golpe que casi no podía cubrir con maquillaje. Sí, dijo suavemente. Algunas se van y algunas se quedan aunque estén rotas. Hank la observó de nuevo. Esta vez sus ojos fueron al moretón de su mandíbula. ¿Quién le hizo eso? Clara respiró despacio. Un hombre que confundía posesión con amor. La expresión de Hank se endureció. «Viene detrás de usted». «Tal vez». «Trajo problemas a mi casa». Clara sostuvo su mirada. «Traje mis manos, mi trabajo, mi masa madre y una vida que intento recuperar. Si eso es un problema, puedo irme mañana». Hank no respondió enseguida. Luego dijo: «El desayuno es a las 5». Y se fue. Clara quedó sola en la cocina limpia. El fuego del horno ardía abajo. La masa madre burbujeaba en su frasco. Y por primera vez en mucho tiempo,
Clara sintió algo peligroso. No felicidad. No todavía. Esperanza. Pequeña. Terca. Viva. Como una burbuja subiendo en silencio dentro de un frasco antiguo. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer. La casa estaba dormida. Clara encendió el horno, amasó pan, frió papas, preparó huevos y café. Cuando Hank entró, la mesa estaba servida. Él se detuvo, no como un hombre sorprendido por la comida, sino como un hombre sorprendido por el cuidado. Nadie ha preparado desayuno así aquí desde hace mucho, dijo. Entonces ya era hora. Hank se sentó, comió en silencio, pero antes de salir tomó su plato y lo dejó junto al fregadero. Clara lo notó, un gesto pequeño, pero los gestos pequeños son los que revelan a las personas. Boyd llegó después y devoró 3 rebanadas de pan. Usted va a causar problemas, Clara May. ¿Por cocinar? Por cocinar demasiado bien. Ahora nadie va a querer vivir sin esto. Ethan apareció esa noche otra vez. Y la noche siguiente. Y la siguiente. Clara siempre dejaba un plato. Nunca preguntaba. Nunca celebraba. Nunca forzaba. Solo estaba allí. Firme. Tranquila. Como una lámpara encendida en una ventana. Una semana después, encontró canela en un armario. Vieja pero todavía fragante. Así que hizo rollos dulces. La cocina se llenó de un aroma que casi la hizo llorar, porque olía a la casa de su abuela, a manos suaves, a canciones viejas, a un tiempo antes de Edmund, antes del miedo, antes de aprender a encogerse para sobrevivir. Cuando sacó los rollos del horno, Ethan estaba en la puerta. Esta vez no parecía asustado, parecía fascinado. Clara puso un rollo en un plato y lo dejó sobre la mesa. Son mejores calientes, dijo sin mirarlo directamente, pero también saben bien después. Ethan se acercó. Se sentó, probó un bocado, y entonces ocurrió. Una voz pequeña, casi un susurro. Gracias. Clara se quedó inmóvil, el cuchillo en su mano suspendido sobre el glaseado. No giró, no lloró, no gritó, no llamó a Hank, porque entendió que algunas palabras son como pájaros recién nacidos. Si haces demasiado ruido, vuelan antes de estar listos. Así que solo respondió, de nada, Ethan. El niño terminó el rollo y salió. Cuando Clara quedó sola, apoyó ambas manos sobre la mesa y lloró en silencio, no de tristeza, de alivio, porque en aquella cocina vieja, un niño que llevaba 2 años sin hablar acababa de encontrar una palabra. Y esa palabra había sido gracias. No se lo contó a Hank, ni a Boyd. Guardó el secreto como se guarda una semilla antes de plantarla. Con cuidado, con paciencia, con fe. Ethan empezó a quedarse más tiempo en la cocina. Primero observaba. Luego tocaba el frasco de masa madre con un dedo. Después preguntaba cosas pequeñas. ¿Por qué sube el pan? Porque está vivo de una manera que no se ve. ¿Como las personas? Clara lo miró entonces. Ethan tenía harina en la mejilla y ojos serios. Sí, dijo ella. A veces las personas también están vivas de una manera que no se ve. El niño pensó en eso largo rato. Yo pensé que mi voz se había muerto. Clara sintió que el corazón se le apretaba, pero mantuvo la voz tranquila. Quizás solo estaba escondida. ¿Y si vuelve a esconderse? Entonces no la perseguimos. La esperamos. Ethan bajó la mirada. Papá se pone triste cuando hablo de mamá. Tu papá está triste porque la amo mucho. Entonces no debo hablar de ella. Clara dejó la masa sobre la mesa. No, cariño. Alguien que muere no desaparece cuando hablamos de él. A veces vuelve un poquito. Ethan no dijo nada. Pero al día siguiente, mientras amasaban, susurró. Mamá cantaba cuando llovía. Clara siguió trabajando. ¿Qué cantaba? Ethan cerró los ojos intentando recordar. Y tarareó una melodía pequeña, rota, incompleta, pero real. Hank entró justo en ese momento. Se detuvo en la puerta, como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. Ethan dejó de tararear. El miedo volvió a su cara. Clara habló primero. Estamos haciendo pan. Tu hijo recuerda una canción de su madre. Hank no se movió. Su rostro estaba rígido. Pero sus ojos estaban llenos de algo que dolía mirar. Ethan bajó del banco. Lo siento, susurró. Hank cerró los ojos, y cuando los abrió, su voz salió quebrada. No tienes que sentirlo, hijo. El niño se quedó quieto. Hank dio un paso, luego otro, como si no supiera si tenía permiso para acercarse. Finalmente se arrodilló frente a Ethan. Yo también la recuerdo, dijo. Solo que a veces me duele tanto que no sé cómo hacerlo. Ethan miró a su padre. Y lentamente, muy lentamente, puso una mano sobre su hombro. Hank bajó la cabeza. No lloró, no completamente, pero algo en él cedió.
Clara giró hacia el horno para darles privacidad, y mientras el pan crecía detrás de ella, supo que aquella casa acababa de cambiar para siempre. 2 días después, Ethan dejó una flor morada junto al frasco de masa madre. No dijo que era para Clara. No hacía falta. Ella la colocó en un vaso pequeño. Gracias, dijo. Ethan sonrió apenas. Boyd vio esa sonrisa y casi se atragantó con el café. Bueno, murmuró, si esto sigue así, pronto tendremos música, baile y gente feliz. ¡Qué horror! Ethan soltó una risa corta. Una risa verdadera. Boyd se quedó congelado. Hank, desde la puerta, también la escuchó. Nadie habló, porque todos entendieron que algunas victorias son tan grandes que hacen demasiado ruido incluso en silencio. Pero la felicidad en Harden Creek nunca llegaba sola. Siempre traía una sombra detrás. La primera sombra apareció en el pueblo. Clara había ido con Boyd a entregar pan a la tienda de Patty Howell. La gente ya esperaba sus hogazas como si fueran medicina. Mineros, madres, vaqueros, trabajadores del ferrocarril. Todos querían el pan de la mujer del rancho Harden. Patty vendía cada pieza en minutos. Deberías hornear más, dijo Patty. Podrías ganar buen dinero. Clara pensó en eso. Dinero significaba libertad. Dinero significaba abogados. Dinero significaba que Edmund no podría comprarla de regreso tan fácilmente. Pero antes de responder, una voz la congeló. Vaya, vaya, Clara May Sutton. No, su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Ese frío en el estómago, esa presión en la garganta. Giró. Un hombre elegante estaba junto a la puerta. Cadwell Price, amigo de Edmund. Sonrisa pulida, ojos venenosos. «Estás muy lejos de Boston», dijo él. Boyd se colocó cerca de Clara. ¿Problema? Cadwell sonrió. Solo un viejo conocido. Clara obligó a su voz a salir firme. No soy quien busca. Claro que sí. Edmund ha estado muy preocupado. Clara casi se rió. Preocupado. Así llamaban los hombres poderosos a perder el control. Hay una recompensa, continuó Cadwell. $500 por información sobre tu paradero. La tienda quedó en silencio. Clara sintió todas las miradas. Pero esta vez no eran burlas. Eran testigos. Y los testigos importan. Entonces debe necesitar mucho dinero, dijo Clara. Cadwell bajó la voz. Lo que necesito es decidir si vale más vender tu ubicación o esperar a que tú me ofrezcas algo mejor. Boyd dio otro paso. Clara levantó una mano para detenerlo. Dale este mensaje a Edmund, dijo ella. Dile que estoy viva. Dile que ya no bajo la cabeza. Y dile que si viene por mí, no encontrará a la mujer que dejó encerrada en Boston. La sonrisa de Cadwell se volvió pequeña. Has cambiado. Clara sostuvo su mirada. No, solo dejé de fingir que era débil. Cadwell se marchó sin responder, pero Clara sabía que aquello no había terminado. Cuando regresaron al rancho, no contó todo. Solo lo necesario. Hank escuchó en silencio. Cuando Clara terminó, sus manos estaban cerradas sobre la mesa. ¿Ese hombre puede traer a tu esposo aquí? Sí. ¿Y qué quiere Edmund? Clara miró hacia la ventana. Afuera, Ethan corría detrás de Boyd con un trapo lleno de harina, riendo. La imagen casi le rompió el corazón. Quiere demostrar que todavía me posee. Hank se levantó lentamente. Nadie posee a una persona en mi casa. Clara lo miró, y algo entre ellos cambió. No fue romance. No todavía. Fue confianza. Un puente pequeño construido sobre ruinas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en la cocina junto al frasco de masa madre. La alimentó despacio. Harina, agua, paciencia. Ethan apareció en la puerta con una manta sobre los hombros. ¿Estás triste? Clara pensó mentir, pero los niños heridos reconocen las mentiras demasiado rápido. Tengo miedo. Ethan se acercó y se sentó frente a ella. Yo también tenía miedo de hablar. ¿Y qué hiciste? El niño miró la masa madre. Tú esperaste. Clara sintió un nudo en la garganta. Ethan empujó hacia ella la flor morada, ya algo marchita. Entonces yo puedo esperar contigo. Clara cerró los ojos un segundo, y en aquella cocina vieja, con un niño silencioso aprendiendo a ser valiente y una masa antigua respirando entre los dos, Clara entendió algo. No había escapado solo para sobrevivir. Había escapado para llegar a este momento, para sentarse frente a alguien que también estaba roto y descubrir que incluso las cosas rotas pueden alimentar vida nueva. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. ¿Hornearía más pan? Mucho más. Vendería en el pueblo, en el hotel, en los campamentos mineros. Ganaría dinero, no para huir otra vez, sino para quedarse de pie. Cuando se lo dijo a Hank, él frunció el ceño. Usarás mi cocina para un negocio.
Le daré parte de las ganancias. No es eso. ¿Entonces qué es? Hank la miró largo rato. Te estás agotando. Clara cruzó los brazos. He sobrevivido a cosas peores que el cansancio. Eso no significa que debas seguir probándolo. La frase la dejó sin respuesta, porque nadie le había dicho nunca algo así. No trabaja más. No aguanta. No demuestra. Sino no tienes que destruirte para merecer ayuda. Clara bajó la mirada. Necesito dinero. ¿Para qué? Silencio. Finalmente dijo. Para que mi pasado no pueda comprar mi futuro. Hank asintió despacio. Entonces usaremos la cocina. ¿Usaremos? No vas a hacerlo sola. Boyd, que había estado escuchando desde la puerta, levantó la mano. Yo voto por ayudar, siempre que me paguen en rollos de canela. Ethan apareció detrás de él. Yo también ayudo. Clara los miró a los tres. Un hombre roto, un primo bromista, un niño que había recuperado la voz, y ella, una mujer que llegó creyendo no tener nada. De pronto tuvo que apoyarse en la mesa, porque el peso de no estar sola era casi tan fuerte como el miedo. Las semanas siguientes fueron duras. Clara se levantaba antes del amanecer, horneaba hasta que las manos le ardían. Ethan medía harina. Boyd cargaba entregas. Hank reparó un viejo estante para enfriar más panes. El negocio creció rápido. La tienda de Patty vendía todo. El hotel pidió entregas fijas. Los campamentos mineros pagaban bien, y cada moneda que Clara guardaba en una lata escondida detrás del saco de harina sonaba como una pequeña victoria. Pero mientras el pan crecía, también crecía la amenaza. Un día, un hombre de traje caro llegó al rancho. Clara lo vio desde la ventana. Caballo fino, sombrero limpio, sonrisa de alguien que nunca había tenido que pedir permiso para tomar nada. Hank salió del granero. La conversación duró apenas unos minutos, pero Clara no necesitó escuchar palabras. Lo vio en los hombros de Hank, en cómo se tensaron, en cómo el hombre señaló las tierras como si ya le pertenecieran. Cuando Hank volvió a la cocina, traía el rostro de alguien que acababa de recibir una sentencia. Clara puso café sobre la mesa. ¿Quién era? Hank se sentó. Harlan Weston. Boyd dejó de masticar. Eso no es bueno. Clara miró a ambos. ¿Quién es? Hank respondió con voz baja. Un hombre que compra ranchos cuando la gente está demasiado asustada para decir que no. Boyd añadió, y cuando no están asustados, él les da razones. Hank apoyó ambas manos sobre la mesa. Quiere el rancho. Dice que el ferrocarril pasará cerca. Ofreció $15,000. ¿Cuánto vale realmente? Al menos el triple. Clara sintió un frío conocido. No el miedo de Edmund. Algo parecido. La misma clase de poder. El mismo olor a amenaza disfrazada de oportunidad. No está comprando, dijo ella. Está robando con papeles limpios. Hank levantó la mirada. También dice que hay un problema con los derechos de agua. Una reclamación vieja del condado. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Tiene el documento original del terreno? En alguna parte. Hay que encontrarlo. ¿Por qué? Porque si el derecho de agua está en la concesión original, ningún papel posterior puede quitarlo fácilmente. Hank la observó. ¿Cómo sabe eso? Clara sostuvo su mirada. Mi padre trabajó en una oficina de tierras. Yo crecí leyendo documentos que los hombres creían que las mujeres no podían entender. Por primera vez Hank la miró no como cocinera, no como víctima, sino como alguien peligrosa para los hombres que subestiman. Esa noche buscaron en la oficina cajas viejas, papeles amarillos, recibos, fotografías. Clara encontró una imagen de Sarah, la esposa muerta de Hank. Una mujer de ojos suaves y sonrisa abierta. Era hermosa, dijo Clara. Hank, detrás de ella, respondió. Era mejor que hermosa. Clara dejó la foto con cuidado. A medianoche, Boyd encontró el documento. Una concesión de tierra fechada en 1851. Clara la leyó junto a la lámpara. Una vez, dos, tres. Luego levantó la vista. El rancho está protegido. El agua también. Weston está mintiendo. Hank tomó el papel con manos temblorosas. Y Clara vio en su rostro algo que no había visto antes. Esperanza, no grande, no segura, pero viva, como una masa madre antigua después de un viaje imposible. A la mañana siguiente, Hank y Boyd irían al condado a registrar el documento. Clara se quedó en la cocina con Ethan. El niño amasaba en silencio. ¿Papá va a perder el rancho?, preguntó. Clara apoyó una mano suave sobre la mesa. No mientras sigamos encontrando puertas. ¿Puertas? Mi abuela decía que cuando una pared parece imposible, no siempre debes golpearla más fuerte. A veces debes buscar la puerta escondida. Ethan miró la masa. ¿Y si no hay puerta? Clara sonrió apenas.
Entonces horneamos pan hasta tener fuerzas para hacer una. Ese día, mientras el primer pan salía del horno y el sol se levantaba sobre Hardin Creek, Clara May Sutton entendió que su historia ya no era solo la historia de una mujer huyendo. Era la historia de una mujer que había llegado rota a un rancho roto, y que, con harina, fuego, paciencia y una valentía que nadie le había permitido nombrar antes, estaba aprendiendo a defender un hogar, aunque todavía no supiera cuánto le costaría. Y créanme, lo que estaba por venir no iba a poner a prueba solo su fuerza, iba a poner a prueba su corazón. Porque hay enemigos que atacan la tierra, otros atacan el dinero, pero los peores son los que descubren exactamente a quién amas. Antes de que esta historia continúe, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia y quién está caminando con Clara May en esta noche llena de polvo, pan y secretos. El viaje hacia el pueblo comenzó antes del amanecer. Hank conducía el carro en silencio. Boyd iba detrás revisando constantemente el camino, y Clara sostenía entre las manos el documento original del rancho envuelto cuidadosamente en tela. Nadie hablaba mucho, porque todos entendían algo importante. Cuando un hombre poderoso descubre que no pudo engañarte fácilmente, deja de sonreír. La niebla cubría parcialmente el camino hacia Hardin Creek. El aire estaba frío y húmedo, y el sonido de las ruedas sobre el barro parecía demasiado fuerte en medio de tanto silencio. Clara observó a Hank de reojo. Llevaba la mandíbula tensa desde que salieron. El tipo de tensión que aparece cuando alguien intenta mantenerse firme mientras el miedo le muerde por dentro. ¿Qué pasa si Weston no se detiene?, preguntó ella finalmente. Hank no respondió enseguida. Los hombres como él nunca se detienen solos. Boyd soltó un pequeño resoplido. No, solo cambian de método. Clara bajó la mirada hacia el documento. Entonces entendió algo que le hizo frío en el pecho. Weston no quería solo tierra, quería obediencia, y los hombres que necesitan obediencia siempre se vuelven peligrosos cuando escuchan la palabra no. Cuando llegaron al pueblo, el edificio del condado ya estaba abierto. Un hombre delgado con gafas redondas los recibió detrás del escritorio principal. Hank colocó el documento sobre la mesa. Necesito registrar esto oficialmente. El empleado abrió el archivo, y su expresión cambió inmediatamente. Porque los papeles antiguos tienen poder, especialmente cuando son verdaderos. Concesión territorial original, murmuró. Derechos de agua incluidos. Clara vio cómo Boyd soltaba lentamente el aire, pero la calma duró apenas segundos, porque otra voz apareció detrás de ellos. ¡Qué mañana tan interesante! Todos giraron. Harlon Weston estaba parado junto a la entrada, perfectamente vestido, perfectamente tranquilo, perfectamente peligroso. Clara sintió cómo el ambiente entero se tensaba. Weston caminó despacio hasta la mesa. Señor Dyer, veo que decidió investigar un poco. Hank sostuvo su mirada, y descubrí que estaba mintiendo. La sonrisa de Weston no desapareció, pero se volvió más fría. Mintiendo es una palabra fuerte. No tan fuerte como ladrón. El silencio cayó sobre la oficina. El empleado tragó saliva. Boyd dio un paso adelante apenas. Weston miró el documento. Luego observó a Clara, y algo en sus ojos cambió. Interés. No el interés de un hombre atraído. Peor, el interés de un hombre calculando. Así que usted es la mujer nueva del rancho. Clara sostuvo la mirada sin pestañear. Y usted el hombre que intenta robarlo. Eso hizo sonreír ligeramente a Boyd. Weston, en cambio, dejó de fingir amabilidad por un segundo. Solo un segundo. Pero Clara lo vio. Allí debajo estaba la verdadera persona. Fría, cruel, acostumbrada a ganar. Las personas inteligentes saben cuándo apartarse de un conflicto que no entienden, dijo él suavemente. Clara inclinó apenas la cabeza. Y las personas peligrosas creen que todos los demás tienen miedo de ellas. Los ojos de Weston se endurecieron. Entonces volvió a sonreír. Demasiado rápido, demasiado perfecto. Espero que el panadero del rancho también sepa de leyes. Lo suficiente para reconocer una amenaza mal disfrazada. Weston soltó una pequeña risa. Luego miró directamente a Hank. Nos veremos pronto. Y salió. El aire pareció regresar a la habitación después de que desapareció. El empleado registró rápidamente el documento sin hacer más preguntas. Pero Clara ya sabía algo importante. Aquello apenas empezaba. Cuando volvieron al rancho, Ethan estaba esperando cerca de la cerca principal. Y apenas vio llegar el carro, corrió. Literalmente corrió. Clara se quedó inmóvil observándolo.
porque hacía apenas semanas aquel niño parecía un fantasma silencioso escondido dentro de una casa. Ahora corría hacia ellos, hacia la vida. ¿Todo salió bien?, preguntó Ethan sin aliento. Hank bajó del carro lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió abiertamente. Sí, hijo. Salió bien. Ethan abrazó a su padre con fuerza. Hank cerró los ojos apenas un segundo mientras lo abrazaba de vuelta, y Clara tuvo que girarse ligeramente, porque había escenas demasiado hermosas para mirarlas directamente sin romperse un poco. Aquella noche cenaron juntos, los cuatro, y por primera vez desde que Clara llegó al rancho, la mesa no se sintió vacía. Boyd contó historias absurdas sobre un caballo que intentó morder al sheriff. Ethan se rió tanto que casi tiró la leche. Hank observaba a su hijo constantemente, como si todavía no terminara de creer que aquella risa era real. Y Clara sintió miedo otra vez, porque empezaba a amar aquel lugar, y el amor siempre es peligroso cuando has pasado años perdiéndolo todo. Más tarde, mientras lavaba platos, Hank apareció junto al fregadero. Gracias. Ella siguió limpiando. ¿Por qué? Por Ethan. Clara levantó apenas la mirada. Hank parecía incómodo, como si no estuviera acostumbrado a expresar gratitud. Hace 2 meses pensé que jamás volvería a escuchar su voz, dijo él. Ahora se ríe. Habla. Corre por la casa otra vez. Silencio. Luego añadió, y lo hace por ti. Clara tragó lentamente. No fue por mí. Entonces, ¿por qué? Ella secó un plato con calma. Porque alguien finalmente dejó de exigirle que dejara de estar roto. Eso golpeó a Hank más fuerte de lo esperado. Clara lo vio en sus ojos. Porque los padres cargan culpas enormes, y a veces el amor desesperado también lastima. Hank apoyó ambas manos sobre la mesa. No sabía qué hacer después de que Sarah murió. Clara permaneció en silencio. Él continuó. Intenté hablarle. Intenté llevarlo con doctores, con sacerdotes, con quien fuera. Pero mientras más intentaba hacerlo volver, más desaparecía. Clara bajó la mirada hacia el agua. Las personas heridas no regresan porque las empujen. Hank observó sus manos unos segundos. ¿Y tú cómo regresaste? La pregunta atravesó el aire lentamente. Clara sintió el viejo dolor moviéndose bajo las costillas, pero respondió con honestidad. Todavía estoy regresando. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era algo distinto, algo cálido, algo que daba miedo nombrar. Entonces Ethan apareció medio dormido en la puerta. No puedo dormir. Hank se apartó inmediatamente, como si el momento entre él y Clara nunca hubiera existido. Ethan caminó hacia Clara. ¿Puedes contarme una historia? Ella sonrió apenas. ¿Qué clase de historia? El niño pensó unos segundos. Una donde alguien sobrevive. Clara sintió un nudo en la garganta, así que se sentó junto al horno todavía tibio y empezó a hablar. Le contó sobre una mujer que viajaba por el país llevando una pequeña masa madre en una caja de madera. Una mujer que creía haber perdido todo, pero que un día llegó a un lugar donde las cosas rotas todavía podían repararse. Mientras hablaba, Ethan terminó dormido apoyado sobre su hombro. Y cuando Clara levantó la vista, Hank la estaba observando. No como un hombre mira a una empleada, no como alguien observando una obligación, sino como un hombre que empieza a mirar hacia un futuro que juró nunca volver a imaginar. A la mañana siguiente, los problemas regresaron, porque las desgracias siempre llegan temprano. Boyd entró en la cocina con el rostro serio, demasiado serio. Tenemos un problema. Hank dejó el café. ¿Qué pasó? Alguien abrió la compuerta norte durante la noche. El rostro de Hank se endureció inmediatamente. Salieron hacia el campo. Clara los siguió. El agua había inundado parte del terreno. No suficiente para destruir todo, pero sí suficiente para enviar un mensaje. Hank observó la compuerta rota y Clara vio algo oscuro cruzar por sus ojos. «Weston», murmuró Boyd. «No podemos probarlo», dijo Hank. «No necesita que lo prueben», respondió Clara suavemente. «Solo quiere que sepan que puede hacerlo». Hank apretó los dientes. El miedo regresó al rancho después de eso. No miedo ruidoso. Peor, ese miedo silencioso que se mete en las conversaciones, en las noches, en los espacios entre palabras. Ethan también lo sintió. Los niños siempre lo sienten. Aquella noche, mientras Clara amasaba pan, Ethan preguntó, ¿ese hombre malo va a quitarnos la casa? La pregunta hizo que el corazón de Clara doliera, porque ya era nuestra casa. Incluso para él, ella limpió suavemente las manos del niño llenas de harina. No vamos a rendirnos. Eso no responde. Clara sonrió apenas. No creo que pueda quitárnosla fácilmente. Ethan la observó.
¿Tú tienes miedo? Ella pensó mentir, pero no lo hizo. Sí. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Clara lo miró largo rato, y finalmente respondió, porque algunas cosas empiezan a ser más importantes que el miedo. Ethan pareció pensar mucho en eso. Entonces tomó un pequeño pedazo de masa y dijo, creo que tú también arreglaste a papá. Clara soltó una pequeña risa sorprendida. Tu padre no necesita que lo arreglen. Sí necesita. Silencio. Luego Ethan añadió en voz baja. Antes parecía vacío. Aquella frase quedó flotando en el aire, porque los niños ven verdades que los adultos esconden. Más tarde esa misma noche, Clara encontró a Hank solo en el granero, reparando una silla rota aunque claramente no necesitaba hacerlo. Simplemente necesitaba algo que mantener ocupadas sus manos. Ella se acercó despacio. Ethan cree que estás vacío. Hank soltó una risa cansada. Los niños son demasiado honestos. Clara observó la lluvia caer fuera del granero. A veces la honestidad es lo único que queda cuando alguien pierde demasiado. Hank dejó las herramientas lentamente. ¿Y tú? ¿También crees que estoy vacío? Ella lo miró directamente, y por primera vez no tuvo miedo de hacerlo. No. Creo que llevas demasiado tiempo intentando sobrevivir sin permitirte sentir nada. Eso hizo que Hank bajara la mirada. El silencio entre ellos se volvió espeso, demasiado íntimo, demasiado real. Y entonces ocurrió, muy despacio, casi accidentalmente. Hank tomó la mano de Clara. Solo eso, nada más. Pero Clara sintió el corazón golpeándole tan fuerte que casi dolía, porque ningún hombre había tocado sus manos con cuidado en muchísimo tiempo. Edmund las agarraba, las controlaba, las empujaba. Pero Hank simplemente las sostuvo, como si fueran algo valioso. Y aquello era infinitamente más peligroso, porque Clara descubrió en ese instante que podía sobrevivir al odio. Lo que no sabía era si podría sobrevivir al amor. Clara retiró la mano lentamente, no porque quisiera apartarse, sino porque durante años había aprendido que todo gesto suave podía convertirse en dolor si confiaba demasiado pronto. Hank no la detuvo, solo bajó la mirada, como si entendiera que una mujer como Clara no necesitaba presión, necesitaba tiempo. Perdón, dijo él. Clara negó despacio. No fue malo. Y esas 4 palabras parecieron pesar más que cualquier confesión. A la mañana siguiente, el rancho despertó con otra amenaza. Una nota clavada en la puerta del granero. Sin firma, solo una frase. Vendan antes de que pierdan algo que no puedan recuperar. Hank arrancó el papel con tanta fuerza que casi rompió la madera. Boyd maldijo por lo bajo. Pero Clara no miró la nota. Miró hacia la casa, hacia la ventana de Ethan, porque entendió inmediatamente el verdadero mensaje. Weston no estaba atacando solo el rancho. Estaba atacando la sensación de seguridad del niño, y eso lo convertía en algo mucho peor que un ladrón. Esa tarde, Ethan estuvo más callado. No volvió completamente al silencio de antes, pero sus palabras se hicieron pequeñas. Sus pasos cuidadosos, su risa desapareció de la cocina. Clara lo notó, Hank también, pero ninguno supo qué decir. Hasta que, mientras Clara amasaba pan, Ethan preguntó, ¿los hombres malos siempre ganan? La cocina quedó quieta. Clara dejó la masa sobre la mesa. No, pero a veces sí. Sí, dijo ella con honestidad. A veces ganan por un rato. Ethan miró sus manos cubiertas de harina. ¿Y después? Clara tomó un pedazo de masa y lo puso frente a él. Después alguien deja de tenerles miedo el tiempo suficiente para enfrentarlos. El niño no respondió. Solo empezó a amasar. Más tarde, cuando Ethan subió a dormir, Clara encontró a Hank sentado en la cocina con la nota doblada frente a él. ¿Quiere que me enoje?, dijo Hank. Sí. ¿Quiere que cometa un error? También. Hank miró hacia la escalera. Si va tras Ethan, entonces no pelearemos como él espera. Hank la observó. ¿Qué estás pensando? Clara se sentó frente a él. Weston usa papeles falsos porque sabe que la gente no revisa. Usa amenazas porque sabe que la gente se asusta. Usa rumores porque sabe que la gente prefiere creer antes que preguntar. Y entonces vamos a quitarle esas 3 cosas. Boyd entró justo en ese momento con una taza de café. Tengo miedo de preguntar, pero adelante. Clara señaló la nota. Necesitamos pruebas. No solo de lo que hizo con el rancho, de lo que ha hecho con otros ranchos. Boyd se quedó serio. Los Greer, los Kimball, tal vez los Morrison. Si todos fueron presionados de la misma manera, alguien tiene documentos, cartas, recibos o testigos. Hank frunció el ceño. Nadie hablará contra Weston. Clara sostuvo su mirada. No hablarán por ti.
Pero quizá hablen por ellos mismos si alguien finalmente les pregunta con respeto. Al día siguiente Clara fue al pueblo. No fue como víctima, fue con pan, canastas llenas de hogazas calientes, rollos dulces y pan de maíz. Porque Clara entendía algo que Weston jamás entendería. La gente habla más fácilmente cuando siente que alguien viene a alimentar, no a quitar. Primero fue a ver a Patty Howell. La dueña de la tienda escuchó todo con los brazos cruzados. Weston le hizo lo mismo a los Greer, dijo finalmente. Primero apareció un problema con el pozo. Luego una deuda vieja. Luego una oferta generosa. ¿Tienen pruebas? Patty miró hacia la calle. La señora Greer guardaba cartas. Era de esas mujeres que no tiran nada. ¿Dónde vive ahora? 2 calles detrás de la iglesia. Casa Azul. Clara tomó una hogaza y la puso sobre el mostrador. Gracias. No me agradezcas todavía, dijo Patty. Si Weston descubre que estás preguntando, va a venir por ti. Clara apretó la canasta. Ya hay hombres viniendo por mí desde antes de llegar aquí. Patty la miró con otros ojos. Respeto. La señora Greer era una mujer pequeña, de cabello blanco y manos temblorosas. Al principio no quiso hablar, pero cuando Clara dejó el pan sobre la mesa y dijo, «No vengo a abrir heridas, vengo a evitar que se repitan», la anciana empezó a llorar. Y luego sacó una caja, cartas, recibos, una copia de una deuda que jamás había existido. Clara sintió que el corazón le golpeaba. Era el mismo patrón. Weston no era solo ambicioso, era metódico. Repetía el mismo ataque hasta destruir familias enteras. Después visitó a los Kimball, luego a un antiguo empleado del banco, luego a un notario retirado que fingió no saber nada hasta que Clara mencionó el nombre de 3 familias arruinadas. Al final del día, tenía suficientes piezas para ver la figura completa. Y la figura era monstruosa. Weston fabricaba problemas legales, compraba silencio, presionaba bancos, hacía ofertas bajas. Y cuando la gente estaba cansada, asustada y sin dinero, aceptaba. Clara regresó al rancho con la canasta vacía y el corazón encendido. Hank estaba esperándola junto al granero. ¿Encontraste algo? Clara levantó la carpeta llena de papeles. Encontré una puerta. Esa noche, los 4 se sentaron en la cocina. Ethan insistió en quedarse. Hank quiso mandarlo arriba, pero el niño habló primero. Es mi casa también. Nadie pudo contradecirlo. Clara colocó los papeles sobre la mesa. Weston no quiere un rancho. Quiere todo el valle. Boyd revisó las cartas una por una. Esto puede destruirlo. Solo si llega a la persona correcta, dijo Clara. Hank levantó la vista. El juez local no sirve. Entonces no será el juez local. Clara sacó una hoja doblada. El periódico territorial de Cheyenne publicó el año pasado una investigación sobre corrupción bancaria. Patty tiene contacto con un editor. Boyd sonrió lentamente. Clara May Sutton, usted no está buscando defenderse. No. Ella miró a Hank, luego a Ethan. Estoy buscando que Weston no pueda hacerle esto a nadie más. El plan era simple, y por eso era peligroso. Enviar copias de todos los documentos al periódico, conseguir testimonios firmados, registrar nuevamente los papeles del rancho y hacer que el nombre de Harlon Weston apareciera públicamente antes de que pudiera esconder sus huellas. Pero Weston se movió primero. 2 noches después, el fuego comenzó en el granero. Clara despertó con gritos. El cielo estaba rojo. Hank corría hacia las llamas. Boyd sacaba caballos. Ethan estaba en la puerta de la casa paralizado, con los ojos enormes. Clara no pensó. Corrió hacia el niño y lo tomó por los hombros. «Mírame, Ethan». Él no respondía. El fuego rugía detrás de ellos. «Ethan, mírame». El niño finalmente la miró. Clara habló con voz firme. «Necesito que respires». 1, 2, 3. Él intentó obedecer. Hank salió del granero con humo en la ropa, tosiendo. Boyd arrastraba la última silla de montar que pudo salvar. El granero no se perdió por completo, pero el mensaje estaba claro. Weston había dejado de jugar con papeles. Ahora quería miedo. Cuando el fuego se apagó, Ethan caminó lentamente hacia los restos quemados. Hank intentó detenerlo, pero Clara negó suavemente. El niño miró las cenizas. Luego dijo con una voz pequeña pero firme, «No nos vamos». Hank se quedó inmóvil. Boyd bajó la cabeza. Clara sintió lágrimas en los ojos. Ethan giró hacia su padre. Mamá no se habría ido. Aquellas palabras atravesaron a Hank. Por un momento pareció que iba a romperse. Luego se arrodilló frente a su hijo. «No», dijo con voz ronca. No se habría ido. Ethan lo abrazó. Y esta vez Hank lloró. No mucho. No dramáticamente.
pero lloró como lloran los hombres que han guardado demasiado durante demasiado tiempo. Clara se apartó unos pasos, no para alejarse, sino para dejarles espacio. Pero Hank levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había una verdad que ya no podía esconderse. Ella era parte de esto, parte del rancho, parte de Ethan, parte de él. A la mañana siguiente, Clara volvió al pueblo con Boyd. No llevaba pan, llevaba ceniza en el vestido y documentos bajo el brazo. Entró en la tienda de Patty y dijo, «Necesito que envíe esto hoy». Patty miró su rostro. No preguntó qué había pasado, solo tomó los papeles. Al editor de Cheyenne, y copias a todos los rancheros del valle. Patty sonrió lentamente. «Eso va a costar». Clara dejó sobre el mostrador la lata de monedas que había juntado durante semanas. «Entonces, ¿qué cueste?». 3 días después el periódico llegó. La noticia ocupaba media portada. Empresario acusado de presionar rancheros con deudas falsas y documentos sospechosos. El nombre de Harlon Weston estaba allí, grande, visible, imposible de esconder. Harden Creek explotó en murmullos. Los Greer hablaron, los Kimble hablaron, el antiguo empleado del banco habló, y cuando la gente empezó a hablar, el miedo cambió de dueño. Weston llegó al rancho esa misma tarde. Ya no sonreía. Hank lo recibió frente a la casa. Boyd estaba a su lado. Clara permaneció en la puerta, Ethan detrás de ella, sosteniendo su mano. Weston miró a Clara con odio frío. «Usted no entiende lo que acaba de hacer». Clara dio un paso adelante. «Sí, lo entiendo perfectamente. Arruinó mi nombre». «No, usted lo hizo. Yo solo puse luz encima». Weston apretó la mandíbula. «Una mujer como usted debería haber aprendido a quedarse callada». Clara sintió el viejo miedo moverse dentro de ella. La voz de Edmund, las habitaciones cerradas, las frases crueles. Pero esta vez no retrocedió. «Una mujer como yo aprendió demasiado tarde que quedarse callada solo ayuda a los hombres como usted». Hank se colocó junto a ella. «Salga de mi tierra». Weston miró a Ethan. Ese fue su error, porque Hank lo vio y toda la calma abandonó su rostro. «No vuelva a mirar a mi hijo», dijo con una voz tan baja que incluso Boyd dejó de respirar. Weston entendió entonces que ya no estaba frente a un hombre solo. Estaba frente a una familia, y las familias heridas pueden ser más peligrosas que los hombres armados. Weston se fue. No porque estuviera vencido del todo, sino porque por primera vez no controlaba la habitación, el pueblo ni la historia. Pero Clara sabía que todavía faltaba algo. El pasado. Su pasado. Porque esa misma noche, cuando todos pensaban que la peor amenaza había pasado, un jinete llegó desde el camino principal. Traía un sobre sin sello del pueblo, sin nombre de remitente, solo una letra elegante escrita al frente. Clara May Sutton. Sus manos se enfriaron antes de abrirlo. Ya sabía de quién era. Edmund. Dentro había una sola frase. «Voy por ti». Clara cerró los ojos. Hank vio su rostro y entendió sin preguntar. Ethan apretó su mano. «¿Es él?». Clara asintió. El niño levantó la barbilla. «Entonces lo esperamos juntos». Y por primera vez en su vida, Clara May Sutton no sintió que el pasado venía a capturarla. Sintió que venía a enfrentarse con todo lo que ella había aprendido a hacer. Una mujer que ya no huía. Una mujer con una casa detrás. Un hombre a su lado. Un niño tomando su mano. Y una voz dentro del pecho que decía, clara y fuerte, «Esta vez no me rompes». Antes de que esta historia siga, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu comentario puede parecer pequeño, pero ayuda a que esta historia viaje más lejos, como una luz encendida en medio de la noche.